Nos acompaña el analista Federico Taboada para profundizar un poquito más acerca de este tema que está sucediendo en Acapulco y sobre todo comentábamos tú y yo afuera del aire, ¿no? La cuestión de la construcción y todo esto, cómo se está llevando a cabo. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estimada Belinda, Jesús, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme aquí en este espacio. No, gracias a ti, tocayo, por estar con nosotros. Oye, pues de entrada te preguntaríamos, ¿a qué retos en esta materia, como bien citaba Belinda, se enfrenta Acapulco en esta reconstrucción que tanto se ha discutido, se ha debatido? Bueno, primero que nada es que tenemos que reconstruir y construir Acapulco. Reconstruir mucha de la infraestructura básica, pública y de servicios que fue devastada por el desastre. Pero con una perspectiva distinta. Acapulco, como muchas zonas turísticas en México, exacerba la desigualdad que hay en un territorio. Por una parte, la zona turística suele estar muy bien cubierta, es donde mejores indicadores de seguridad hay, donde mejor acceso a servicios hay agua de mayor calidad y con mejor presión, es donde existe red eléctrica de muy buena calidad también, espacios públicos, transporte, conectividad. Pero por otro lado, en una zona muy cercana, pues hay zonas que carecen desde lo más básico, es donde vive el 90% de la población de Guerrero. No se nos olvide que los índices de pobreza de Guerrero son muy, muy altos y de carencias también. Entonces tenemos que reconstruir Guerrero, pero con una perspectiva distinta. Y tenemos que construir también tejido social, porque no existe en Guerrero. Ese tejido social está roto porque se priorizó durante 60 años, que ha sido la meca turística del país, Acapulco. Se ha priorizado los desarrollos de hoteles, los desarrollos turísticos, las viviendas de lujo y muchas de estas infraestructuras que benefician a muy pocas personas. Y sobre todo, además, con beneficios que no tienen en ningún lado. Nos hemos dado cuenta después de que el huracán la semana pasada tocó tierra con una magnitud nivel 5, que había muchos hoteles que no pagaban el impuesto predial o no pagaban los servicios de agua o tenían subsidiada la electricidad por parte del municipio. Ese tipo de abusos no puede suceder en un municipio que tiene esos índices de pobreza. Entonces, es muy importante que la perspectiva de la reconstrucción sea distinta y que fomentemos el tejido social, porque Acapulco y las otras comunidades que fueron dañadas, casi todas las viviendas de las personas que fueron afectadas eran de las personas más pobres del estado. Y son las más pobres y fueron las más afectadas no por casualidad, sino porque no hubo una política de planeación y de vivienda que les diera vivienda en zonas seguras. ¿Qué hicieron? Construyeron sus viviendas en zonas de riesgo donde ellos podían. En la barranca, en el río, en las laderas de los cerros, que es donde los impactos fueron mayores. Yo comparaba hace poco la perspectiva que tuvo de crecimiento Río de Janeiro con Acapulco. Y tú lo puedes ver en dos imágenes ahí que yo colgué en mis redes sociales y se ve de manera muy clara. Río de Janeiro tiene un frente de playa de 250 metros. El de Acapulco era de 13 metros. Las playas en Río de Janeiro son públicas, de acceso público. Uno no tiene que pagar ningún hotel ni tiene que pagar en ningún restaurante para entrar, a diferencia de Acapulco. La primera franja de todos los equipamientos públicos eran de acceso para toda la gente en Río de Janeiro, y en Acapulco no fue así. Entonces, más que reconstruir Acapulco como era, tenemos que construir una idea nueva de Acapulco y un tejido social para que la gente esté incluida. Federico, ¿cómo reconstruyes ese tejido? Pues, como venía comentando, dándole acceso a la gente. La gente que no tenía políticas de vivienda, hay que darles políticas de vivienda. Hay que darles acceso a servicios públicos. Yo me acuerdo de una entrevista en los primeros días que hizo el compañero Juan Becerra Costa en Fórmula, que le preguntaba a las personas de las zonas más afectadas, oigan, ¿y tienen agua ahorita? Y las personas respondían, pues no tenemos agua, pero nunca hemos tenido. Siempre nos hemos manejado con pipas o con otro tipo de infraestructura para poder tener agua. Entonces, eso en el año 2023 en México, que es la economía número 13 del mundo,
no podemos permitirlo. Como tampoco podemos permitir que haya grandes hoteleros y grandes infraestructuras de turismo privadas que no paguen el impuesto predial. Es el ingreso básico de cualquier municipio. Y para que los municipios puedan proveer policías, electricidad, agua y equipamientos públicos, requieren presupuesto, y ese presupuesto viene del impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto que en México se cobra muy mal porque no ha habido una discusión al respecto, que espero que pronto la haya, pero además porque hay muchos abusos por parte de grandes empresas. ¿Quiénes no pagan el impuesto predial? Todos aquí lo pagamos. Ustedes lo paga mi casero, lo paga la gente que nos está viendo. Pero no así los grandes empresarios, los grandes hoteleros, los grandes corporativos, porque suelen tener beneficios en un arreglo corrupto con los gobiernos municipales. Y si no hay dinero, pues no va a haber agua, no va a haber servicios de salud. Yo siempre comento esto y creo que es muy importante. ¿De qué nos sirve tener en el artículo 4 de la Constitución el derecho a la salud si la clínica más cercana para mucha gente en Guerrero estaba a 4 horas de camino? No podemos volver a construir Guerrero con esa perspectiva. No podemos volver a construir Guerrero con la perspectiva de beneficiar a la misma gente y olvidándonos del 90% de la gente que es la que vive ahí, la que atiende los hoteles, la que atiende los restaurantes, la que atiende el transporte público y la que está ahí lista para atender a todas las personas que vamos a visitar esa hermosa playa. Federico, ¿qué intereses políticos permiten esa situación que nos estás describiendo? Pues bueno, hay corrupción definitivamente, pero los intereses políticos y económicos que no están divorciados unos de otros, ¿no? Ahorita lo comentaban ustedes en otra sección. Ustedes comentaban que había pues intereses económicos, intereses políticos detrás de esta manifestación que había en Guerrero, porque había muchas personas que no se vieron beneficiadas con el apoyo del gobierno, como son pues grandes complejos turísticos, como son ciertos partidos políticos, como son ciertos intereses económicos. Bueno, esto pasa y sigue pasando. Y hace unos días, las cámaras de las industrias hoteleras en Guerrero estaban pidiendo un rescate con dinero público de sus hoteles, cuando esos hoteles deberían en primer lugar pagar su impuesto predial, en segundo lugar tener sus infraestructuras aseguradas, y en tercer lugar tienen subsidiarias en otros países que pueden ayudarles a pagar la reconstrucción de sus hoteles. ¿Por qué tendríamos que hacer eso con dinero público? Si hay que hacer algo con dinero público, es llevárselo a la gente más pobre, no a los dueños de grandes cadenas de hoteles que están aquí, están en Dubái, están en Nueva York, están en Londres. Mi querido Federico Taboada, yo como siempre te agradecemos estos minutos para Noticias 360 de la tarde y te estaremos molestando seguido.